Analicemos el lenguaje corporal, expresiones y microexpresiones de Jeffrey Dahmer. Bienvenidos a Vamos de Once. Hola a todos y bienvenidos a este video. Como siempre, antes de comenzar, les recuerdo que todo lo que vean aquí es desde mi conocimiento, donde les comparto la parte técnica y teórica para que cada quien pueda generar su propia conclusión. Antes de comenzar, me gustaría compartirles un breve contexto por si desconocen la situación para que puedan entender este análisis. Déjamelo a mí. Presta mucha atención, porque en estos breves minutos te voy a contar la historia del monstruo, el carnicero de Milwaukee, Jeffrey Lionel Dahmer, asesino serial estadounidense. La siguiente historia se centra en aquellos macabros, oscuros, grotescos e inexplicables rincones de la condición humana. Del hombre que le quitó la vida a 17 jóvenes y se comió a algunos de estos. Nacido el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin, Estados Unidos, hijo de Lionel y Joyce Dahmer, quienes peleaban todo el tiempo. Su padre se ausentaba y su madre tenía una fuerte adicción a distintos fármacos, producto de la depresión postparto mal manejada. Jeffrey Lionel Dahmer, según su padre, era un niño bastante curioso, lo que lo llevaba a tocar todo y estudiar su textura. A los 4 años comenzó su fascinación por los animales, especialmente por la anatomía y la taxidermia. ¿Quién diría que esto se convertiría en algo mucho más macabro? Con el paso de los años, el sentimiento de soledad y sensación de abandono llevó a Jeffrey a tener el deseo de controlar, una obsesión de poseer a sus víctimas eternamente. A los 18 años, cometió su primer asesinato, pero todo se descontroló y desencadenó el 27 de noviembre de 1987 con Steven Tuomi, un joven de 24 años que se convirtió en su segunda víctima. Dahmer conoció a Tuomi en un bar y lo convenció de irse con él a un cuarto de hotel. Dahmer señala que no recuerda cómo sucedió, solo se despertó al día siguiente con el cuerpo sin vida del joven Steven y sus manos llenas de moretones. Y es que es importante mencionar su adicción al alcohol. A partir de ahí, iniciaría una serie de asesinatos que seguían un modus operandi similar. Dahmer conocía a un joven en un bar, lo llevaba a su casa, lo drogaba y después lo estrangulaba. Una vez consumado el asesinato, desmembraba el cuerpo e intentaba conservar sus partes, guardándolas en la nevera y el resto sumergiéndolas en ácido. Nuevamente con la idea de mantenerlos cerca o que formaran parte de él, cometiendo actos de canibalismo. Para comenzar con este análisis lo haremos hablando de su línea base. La línea base es esto que nos permite ver qué es lo usual en esa persona, tanto en movimientos como en su forma de hablar, para no atribuirle algún significado que pueda ser erróneo. Por lo tanto, la línea base en Jeffrey Dahmer es que él tiende a hablar muy lento, pausado, con un tono de voz que lo hace ver tranquilo, pero realmente no es que esté tranquilo, sino que es una persona que piensa mucho lo que va a decir. Todo lo que va a decir ya ha sido procesado y cuida mucho sus palabras y todo es muy premeditado, y desde ahí ya tenemos un foco rojo. These obsessive desires and Jeffrey comienza hablando de sus deseos obsesivos por querer controlarlos y poseerlos eternamente. Cuando menciona eso podemos notar cómo sus labios se estiran horizontalmente, generando como una línea recta. Esto se conoce como una unidad de acción 20 y es un vínculo emocional mezclado con sorpresa, pero se conoce como el músculo de la ironía. Lo interesante aquí es que este se asocia a la culpa, especialmente cuando se hace a la par de una unidad de acción 4, que es fruncir el entreceño. En este caso los lentes nos limitan la visión, pero podemos notar ligeramente este movimiento. Claro que lo interesante es que es el único momento durante toda la entrevista donde vamos a ver algo así, indicándonos que la culpa es por sus deseos obsesivos, pero no por lo que hizo, y ahorita vamos a ver más de esto. these obsessive desires and thoughts wanting to control them, to I don't know how to put it.
possess them. Cuando dice control them, controlarlos, podemos notar cómo extiende su mano con tensión corporal. Esto justamente representa control, una actitud tensa, inflexibilidad. Es también un gesto defensivo que además tiene una orientación palmar que indica coherencia en lo que dice. Thoughts wanting to control them, to Luego comienza a negar ya que es algo que le parece increíble y comienza a inhalar de manera profunda. Esto lo hace para aliviar el estrés o nerviosismo que puede estar sintiendo en el momento. Le preguntan que si es por eso que les quitaba la vida, a lo que él contesta que sí, que no era porque estuviera enojado, los odiara, ni nada por el estilo, sino porque quería mantenerlos cerca. Cuando menciona eso, noten cómo genera esta expresión. Vean cómo nuevamente estira horizontalmente sus labios, pero ahora esto se conoce como una sonrisa temerosa. Esto lo que sucede es que el músculo risorio está estirando horizontalmente hacia las orejas. Right. Not because I was angry with them, not because I hated them, but because I wanted to keep them with me. Menciona que guardaba partes de los cuerpos como cráneos. Lo interesante es que cuando menciona eso, comprime sus labios. Esto nos indica que hay un estímulo negativo y represión. Por lo tanto, quiere decir que cuando él está hablando de esto, él mismo es consciente de que lo que está diciendo es malo o suena mal. De hecho, vamos a notar cómo después de decirlo, traga saliva, indicándonos un pico de ansiedad. I was saving body parts such as skulls and skeletons. Menciona que es todo un proceso el despersonalizar a alguien para convertirlo en un objeto que te brinda placer. Desde aquí tenemos un gran foco rojo y es el ver a las personas como objetos que te brindan placer. Pero además cuando lo dice, noten cómo nuevamente comprime sus labios. Pero ahora está reprimiendo una sonrisa y esta es una sonrisa de satisfacción. When you depersonalize another person and view them as just an object for pleasure instead of a living, breathing human being. De hecho, es súper interesante este momento ya que podemos notar cómo eleva su mentón, que se conoce como un movimiento 53 y nos indica altanería, superioridad. También podemos ver cómo cierra los ojos, que se conoce como AD45 y esta es una barrera. Lo que está haciendo es aislarse de la situación, callar el mundo externo, irse a su mundo interno para imaginar o recrear mentalmente esto que está diciendo y podemos notar cómo le está generando placer. Vean cómo relaja la mandíbula, cómo cierra los ojos mientras recrea esto. Dice que eso lo hace más fácil, pero cuando menciona eso podemos notar cómo dirige su mirada hacia abajo, indicando que está conectando con sentimientos, y luego podemos ver cómo aprieta sus labios, indicándonos análisis o escepticismo. Por lo mismo, no se trata de él convertirlos en objetos o que eso lo vuelva más fácil. Ahí mismo hay una incongruencia de que él mismo no cree lo que está diciendo. It seems to make it easier. Luego hay un estímulo reflejo, cuando él menciona que de esta forma es más fácil hacer algo que no deberías. Y cuando menciona ese algo que no deberías, vemos esta expresión. Por lo tanto, hablar de hacer cosas que no se tienen que hacer genera esta represión. Vean cómo lleva sus labios al interior de su boca. Esto se conoce como una unidad de acción 28 y nos indica conflicto interno y represión. Seems to make it easier to do things you shouldn't do. The reason why. Por lo tanto, hasta este momento hemos notado que Jeffrey es consciente de lo mal que está lo que hizo y lo que dice, pero no le importa. Además, hemos notado que todo lo que hace es muy premeditado. Hay tensión corporal, cuida mucho sus palabras. Esto quiere decir también que hay mucha estructura y nos habla de tendencias narcisistas, que obviamente podemos ver también con el hecho de que lo que le importa es él y su placer. Es hedonista, lo que está buscando es simplemente enfocarse en él, pero no le importa ver a los humanos como objetos. Al contrario, le genera placer eso. Entonces estamos viendo muchos focos rojos que nos hablan de esa tendencia narcisista. Y claro, sin olvidar mencionar que está completamente desconectado emocionalmente. No vemos emociones, claramente no vemos empatía, al contrario, vemos incluso desinterés en ciertos momentos. El único interés que tiene es hacia su propio placer, pero hacia lo otro
no estamos viendo ningún tipo de reacción. La entrevistadora le dice que suena como alguien que sabría que está haciendo algo mal, a lo que Jeffrey contesta que siempre supo que estaba haciendo algo mal, pero vean cómo hace esta expresión cuando contesta eso. Baja su mentón, que se conoce como un movimiento 54, y este es un gesto defensivo. Pero además cuando lo hace, noten cómo sus comisuras se elevan, está sonriendo. Por lo tanto, claro que era consciente de que estaba mal lo que hacía, pero no le importa. I always knew that it was wrong, but Luego comienza a hablar de su primera víctima y cuando lo hace menciona que él no quería lastimarlo, que lo que quería era llevarlo a casa para tener completo control de él. Pero cuando menciona eso notamos esta expresión. ¿Qué notan ustedes aquí? Nada. Exacto, ese es el punto, que realmente está hablando de todo lo que tenía, los planes de esta víctima y no vemos ninguna expresión. Es como si estuviera hablando de la lista de pendientes que tiene. the first was not planned. I was coming back from the shopping mall back in '78. Hasta que menciona la palabra control. Aquí ya tenemos un claro ejemplo del estímulo reflejo que nos hace saber qué es lo que le genera satisfacción. Lo que le genera satisfacción es el control. Completamente es lo que le interesa, ese control. Vemos cómo sonríe. Esta es una sonrisa doping delight, la sonrisa de la satisfacción y de salirse con la suya. I had fantasies about picking up a hitchhiker and taking him back to the house and having complete control and dominance over him. Menciona que nadie tenía idea de lo que estaba pasando por más de 10 años y cuando menciona eso niega continuamente con su cabeza. Esto quiere decir que a él le parece increíble que nadie se diera cuenta. Es como si dijera, no puedo creer que durante más de 10 años nadie se diera cuenta. ¿Y qué quiere involucrar esto también? El hecho de sentirse superior o intelectualmente superior. When no one had a clue as to what was happening for over a decade. Le preguntan que qué pasó en esos 9 años donde no cometió otro crimen igual, a lo que él contesta que no estaba listo físicamente. Cuando lo hace, aprieta sus labios, indicando un conflicto. Le genera conflicto el no haber estado listo. Quiere decir que ganas no le faltaban. There was just not the physical opportunity to do it then. And I started. Cuenta la historia de su segunda víctima, la que desencadenó todo. Menciona que no tenía intenciones de herirlo, que lo que quería era darle la sustancia que les daba siempre, ya saben que no puedo decirlo porque YouTube se pone sensible, y pasar la noche con él, pero no tenía intención de herirlo. Cuando menciona que no tenía intención de herirlo, vemos cómo niega con la cabeza, indicándonos coherencia en no tener esta intención. One time I brought this young man back to the hotel room, the Ambassador Hotel. Was just planning on drugs and spending the night with him. Had no intention of hurting him. Dice que cuando despertó tenía moretones y estaba herido, que seguramente le había quitado la vida a golpes. Cuando menciona eso podemos notar cómo lo primero que hace es dirigir la mirada hacia la entrevistadora. Esto se conoce como confirmation glance. Quiere decir que lo que está haciendo es ver cómo lo que él dice, qué reacción tiene en la entrevistadora. Y esto me parece muy interesante y nos da muchísima información de Dahmer, porque nosotros sabemos que lo que le genera satisfacción es el control. Y como ya no puede controlar a las personas como lo hacía antes, ahora lo hace a través de sus entrevistas. Vean cómo no suelta ese control. Por lo tanto, después de contar todo eso de lo que hizo, voltea a ver cómo está reaccionando la entrevistadora. Es ese confirmation glance. Confirma su reacción y vemos cómo sonríe. Nuevamente reprime esa sonrisa. Por lo tanto, él sigue controlando las reacciones. Apparently I had beaten him to death with my fists. Le preguntan que si después de hacerlo no había enojo o incluso repulsión, a lo que él contesta que no. Cuando dice que no, baja su mentón. Vean cómo lo que está haciendo es bajar su mentón ligeramente protegiéndose. Pero después de decir no y bajar el mentón, todo cambia cuando menciona incluso era adictivo. Cuando menciona que era adictivo podemos notar cómo eleva su mentón. Esto quiere decir que hay un movimiento de superioridad, de altanería
de dominancia. Por lo tanto, vemos el cambio que tiene de una postura beta, de una postura más cerrada, a una postura alfa, de dominancia, de superioridad, de altanería. Y recuerden lo que les conté en el video de Saber esto puede salvar tu vida, de la triada de agresión. Cuando vemos ese cambio de una postura beta a una postura alfa, también nos indica este expego, es una expansión con ego que indica que la persona considera que tiene el control, que se considera superior, que se siente lista para generar una agresión. Were you upset? No, at the time, it was almost addictive. Y eso no es todo, porque también este movimiento representa orgullo. Menciona que estaba en completo control en esta situación y nuevamente, estímulo-reflejo. Nos queda muy claro que cuando menciona el control, su mismo cuerpo reacciona con esta satisfacción. Nuevamente aquí tenemos esta sonrisa. I just had complete control of the situation. Le preguntan que por qué los fotografiaba, a lo que él contesta que era para recordar su belleza física. Cuando menciona eso, notamos cómo lleva su cabeza hacia atrás, que se conoce como un movimiento 58, y lo podemos ver por los pliegues de su piel, indicándonos contrariedad y sorpresa, pero también pasa la lengua por sus labios, indicando placer. It was my way of remembering their appearance, their physical beauty. Menciona el altar que planeaba hacer y la entrevistadora le dice que cuál era el propósito de eso. En el momento en que hace esa pregunta vemos esta reacción en Dahmer. Vean cómo hace esta expresión de miedo y de sorpresa. Ustedes lo pueden ver cuando alguien te lanza un balón a la cara o estás a punto de chocar, lo primero que haces es... Esta expresión nos indica que hay una sorpresa y miedo y que te sientes afectado o próximo a estarlo. What's the purpose of the altar going to be? Le preguntan que si había momentos en que veía los cuerpos en su apartamento y no creía que era grotesco lo que estaba haciendo, y contesta que sí había esos momentos, pero que su obsesión lo superaba. Y a pesar de que vemos coherencia entre lo que dice verbal y corporalmente, también podemos ver nuevamente esta ligera sonrisa asimétrica. Nuevamente nos indica que además de que diga que sí, también hay satisfacción. This is grotesque. What have I done? There were times. Habla del modus operandi, el proceso o ritual que tenía, y cuando lo menciona podemos notar cómo nuevamente lleva sus labios al interior de su boca, casi desaparecen. Esto quiere decir que él mismo está buscando controlarse. Meet someone there, offer them money, and we'd go back to the apartment. Le preguntan sobre por qué veía El Exorcista 3 y era parte de su ritual. Menciona que lo hacía sentir perverso y que le daba satisfacción o placer. Y nuevamente, igual que la vez pasada que vimos ese placer, vuelve a cerrar los ojos. AD45 genera esta barrera, se va a su mundo interno para poder visualizar o recrear mentalmente la escena y vuelve a apretar sus labios para mantener el control en él. Evil and perverted that, Para concluir, le pregunta que si seguían teniendo esas compulsiones o ese deseo o esa obsesión que tenía, a lo que él contesta que sí, que le gustaría decir que no, pero la verdad es que sí. Y cuando lo hace vemos cómo eleva únicamente su ceja derecha. Esto nos indica énfasis, pero también incredulidad, que puede ser una incredulidad a sentir que no es algo que se va a ir, o sea, está incrédulo de que esos deseos se fueran. I wish I could say that it just left completely, but no, there are times when I still do. Y eso ha sido todo por este video, espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden de darle like, comentar, compartir, pero también recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que yo suba un nuevo video. Y como ya saben, empecé a crear esta lista de reproducción también de asesinos seriales para estarlos analizando, entonces también coméntenme qué otro les gustaría que analice. Y ahora sí, nos vemos en un próximo análisis. Bye.